Que en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, venga la unción, Señor. Y que, Padre Santo, tu palabra, Señor, sea revelada en el nombre de Cristo Jesús. Abre, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros. Y que tu santa palabra, Señor, caiga en buena tierra en el nombre de Cristo. Para que a su tiempo, Señor, Padre Santo, lleve crecimiento y a su tiempo dé fruto. En el glorioso y santo nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues yo quiero compartirles, hermano, este tema que yo pensaba compartir un tema que me tocó dar allá en Parlier, pero el Señor desde antes ya me había dado este rema. Y yo quiero comenzar, hermano, en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos y en el capítulo 24:1 dice, Salmo de David, dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Oiga lo que dice acá en el 24:3, dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo? En el 24:4 dice, el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni ha jurado engaño. Dice, el de manos limpias y el de corazón puro, dice, es el que va a subir al monte. Amén. Entonces, lo que yo quiero decirle, hermano, es de que nosotros sabemos de que Dios hizo todas las cosas. Nosotros sabemos, nosotros entendemos de que Dios hizo el universo, de que todo le pertenece al Señor. Aquí lo dice en el libro de los Salmos, de que todo le pertenece a Dios. Y si nosotros, hermano, vamos a ver a los hombres que ahora están en el mundo, ellos piensan que lo que se ha hecho es meramente una casualidad. Por ejemplo, a mí me tocó dar un tema donde hablaba, hermano, de que los científicos piensan que todo fue una explosión y que todo se fue formando en sí. Pero nosotros sabemos que Dios, por medio de su palabra, Dios hizo todas las cosas. Dice la Escritura que por medio de la fe nosotros creemos que Dios hizo el universo. Amén. Entonces lo que yo le quiero decir, hermano, es de que los hombres del mundo piensan que por ellos, que por su esfuerzo, que por su inteligencia y todo lo que usted ya sabe, que por ellos están en el lugar en el que están. Pero no es así. Dios ha hecho todas las cosas. Dios es el que da el entendimiento, Dios es el que da la capacidad para hacer las cosas. Y eso, hermano, lo vemos en el libro del Génesis, porque dice que Él les dio habilidad para que hicieran el tabernáculo. Amén. Él les dio habilidad, Él les dio entendimiento, Él les dio conocimiento para que ellos, hermano, pudieran elaborar el tabernáculo, para que ellos lo levantaran. Entonces, por eso yo le puse este salmo, para que nosotros recordemos que todas las cosas provienen de Dios. O sea, de que todo es de Dios. Todo. Ahora la Biblia dice que Dios ha constituido un heredero, y ese heredero es Cristo. Y dice la Biblia que a Él lo hicieron heredero de todo. De todo. No hay nada, no se quedó nada fuera de Él. Dice que todo, Él es el heredero de todo. O sea que no hay nada que no se le haya dado. O sea que, fíjese que yo les decía ayer a mis hermanos, porque yo les compartía otro tema, pero yo les decía a mis hermanos que no es como que el Padre le dijo, no, esto no te voy a dar, solo te voy a dar esto. No, dice la Biblia que le dio todo. Ahora el asunto está, hermano, de que Dios nos pone ahí, nos mete ahí en el Hijo, en el que constituyó heredero de todo. Que primeramente Dios, que entendamos eso, el dueño de todo. Y Dios nos saca de las tinieblas, nos saca de todas, nos saca de la esclavitud en la que estábamos y nos pone en el reino de su Hijo. Amén. Entonces fíjese que aquí en el libro de
en el libro aquí de Santiago, en el capítulo 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Por eso, hermano, necesitamos entender que todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno que le ha pasado a usted, los hijos, la salud, todo lo bueno, lo que nosotros conocemos, lo que se nos ha dado como riqueza, que son sus dones, lo que se nos ha dado, hermano, como el conocimiento, la sabiduría, toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. No proviene del mundo, proviene de Dios. Entonces, fíjese lo que dice acá en el libro en Primera de Juan, y yo estoy usando la versión la versión de las Américas y estoy usando la versión lenguaje actual. Amén. Entonces fíjese lo que dice aquí en el libro de Primera de Juan y 2:15 dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo. Habla fuerte esta versión. Dice, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Dice, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Dice, quienes lo hacen no aman al Padre. Y luego fíjese lo que dice en el 16. Dice, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino los pecadores de este mundo, sino de los pecadores de este mundo. Dice, y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Dice, pero lo malo de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Entonces, lo que yo quiero hablarle, hermano, hoy es del orgullo. De que el mundo, porque dice la Biblia que Dios nos sacó, hermano, es figura del pueblo de Israel cuando los saca de Egipto, y a nosotros dice que nos sacaron del mundo. Y en el mundo, hermano, hubo una formación. Nosotros tuvimos una formación en el mundo. Y en el mundo, hermano, hubo ese problema, hay ese problema, mejor dicho, del orgullo, del cual nosotros necesitamos despojarnos. Como lo hablaba la profecía, que es tiempo de despojarnos. Porque la Biblia dice que toda dádiva y don perfecto viene de Dios. Y dice que lo que ofrece el mundo es orgullo de enriquecer, de poseer riquezas, de que el mundo lo que nos está ofreciendo es querer tener más. Ahora, yo les decía a mis hermanos allá en Parlier, les digo, si usted tiene, porque a veces pareciera como que de aquí uno les dijera, no tenga nada, no trabaje, no haga esto, no haga eso. No, de ninguna manera. Lo que yo les decía allá, les decía, hermanos, si usted tiene para comprarse un carro nuevo, cómpreselo. Y de esos grandotes que ahorita, hoy sacan, de esos, unas llantononas. Si tiene, hermano, cómpreselo. Pero si no tiene y se le va a hacer carga, ¿para qué? Si usted tiene, hermano, para comprarse una casa de 2 pisos, cómpresela. Si tiene, oiga lo que le estoy diciendo, si tiene, si tenemos para comprarla. Le digo, no se quede con las ganas si usted tiene, pero si no tiene, eso se va a volver carga. Ese es el problema. Entonces lo que le digo, no es de que uno le esté diciendo que no tenga nada. No, si usted quiere tener, usted tenga, pero con la guianza de Dios. ¿Para qué? Para que no venga después el orgullo a pensar y a decir que por uno mismo se ha logrado todo. Porque eso es lo que piensan los del mundo. Que por su esfuerzo, que por su inteligencia, que porque son sabios, por todas las cosas, son hábiles y todas las cosas que usted ya sabe, que por ellos han hecho lo que tienen, o sea, se han enriquecido por ellos mismos.
Pero en realidad Dios tiene control de todo. Por eso le comencé diciendo que Dios es el dueño de todo. El asunto es, hermano, de que a veces el orgullo lleva al acomodamiento. El asunto es, hermano, de que a veces aún los cristianos dicen, ¿para qué voy? ¿Para qué busco? Así estoy bien. Y en realidad no es así. Porque la escritura dice que la mujer de la mujer nace el hijo. Y yo lo que les decía es de que dentro de la mujer está siendo formado el hijo. Dentro de la mujer está la formación. Dentro de la mujer se nos va a dar la formación, hermano. Dentro de la mujer, hermano, se va a dar, hermano, esa madurez. Dentro de la mujer, hermano, se nos va a dar ese nivel al cual necesitamos llegar, no fuera. Porque la Biblia dice que muchos se acostumbran a dejar de congregarse. Y eso es por orgullo, porque piensan que así están bien. Porque piensan que no necesitan a Dios, cuando son los que más lo necesitan. El orgullo, hermano, hace pensar que uno no necesita, cuando en realidad necesitamos, somos los más necesitados. Cuando nosotros reconocemos, hermano, nuestra condición, cuando nosotros nos reconocemos nuestra necesidad, ahí es cuando Dios, hermano, nos revela lo que realmente necesitamos. Mire, yo le cuento esto como testimonio, porque yo en un tiempo yo me adelgacé un montón. Y yo pensaba, hermano, que yo estaba sano. Se lo cuento como testimonio. Yo pensaba que yo vivía una vida sana, que yo estaba sano y que no necesitaba de ir al médico y que acá y que usted ya sabe lo que a veces nosotros pensamos como latinos, que no necesitamos ir al médico, que estamos bien, que estoy fuerte. Pero llega el momento, hermano, en el que en realidad la realidad es otra. Llegó el momento, hermano, en el que yo me comencé a adelgazar, porque yo pesaba 190 libras. Y llegué a pesar, hermano, 160. Casi las 200 libras llegué a pesar. Y de ahí perdí como 40 en 3 meses. Y de ahí me sentía mareado, me sentía bien mal. ¿Por qué? Porque el cuerpo me estaba avisando que algo no estaba bien. Y comencé a adelgazar y cuando me levantaba hasta mareado. Y la vista así borrosa y dije, esto no está bien. Y entonces ahí voy al médico, ahora sí, ahí voy al médico. Y cuando el médico me dice, ¿sabes qué? Tu azúcar está, pero andas bien azucarado. Parecía un candy. Se me subió demasiado el azúcar. Y le cuento como testimonio, la señora, la que le dice lo que debe de comer y todo eso, la nutrióloga, me dijo, mira, tú estabas a tal grado de que casi te llevan a internar, porque tu esa estaba al tope. Y de verdad yo sí me sentía mal. Ahora, lo que le quiero decir, hermano, es de que dice la escritura que el Señor vino para aquellos que están enfermos, porque dice, el que se siente sano no tiene necesidad de un médico. Dice, pero el que está enfermo tiene esa necesidad. Entonces le digo, si nosotros no reconocemos, hermano, no reconocemos nuestra condición delante de Dios, porque el orgullo, hermano, se esconde bien adentro. El orgullo se mete, mire, y pudiera ser que uno dé apariencia de piedad, pudiera ser que uno dé apariencia de humildad, pero en realidad no es así. La realidad es otra. Por eso yo le digo y le cuento esto como testimonio, de que necesitamos reconocer que necesitamos a Dios. Necesitamos reconocer, hermano, dónde estamos parados y qué es lo que estamos haciendo. Porque le digo, hay quienes piensan que porque ya saben esto, ya saben aquello, ya no se acercan a Dios. Ya se sienten que lo saben todo, cuando en realidad andan perdidos. Y eso es orgullo, porque el orgullo lo que hace es apartar de Dios, porque se sienten autosuficientes.
piensan que ya no necesitan de nadie, cuando en realidad en todo momento vamos a estar necesitados de Dios. En todo momento, hermano. Y Dios está ahí para ayudarnos. Dios es nuestro sanador. Dios, hermano, puede sanarnos de toda clase de enfermedad. Pero primero necesitamos reconocer que estamos enfermos. Porque le digo, a veces se nos ha dicho, vaya a un chequeo, hermano, o vaya a un chequeo. No, yo para qué, si estoy bien. Pero no sabemos. Es por eso, hermano, que el Espíritu, dice la Biblia que el Espíritu es el que sabe lo de adentro de nosotros. Entonces, por eso es necesario pedirle a Dios que nos revele nuestra condición, que nos revele cómo estamos realmente. Porque le digo, hermano, porque dice la Biblia que la palabra es como un espejo que nos deja ver cómo somos, cómo estamos. Entonces, que el Señor nos ayude, amén. Ok. Entonces fíjese lo que él dice aquí, que los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas no viene de Dios, viene del mundo. Fíjese lo que dice en el libro de los Proverbios, y en el capítulo 6, 16 dice, hay 6 clases, estoy leyendo la versión lenguaje actual, dice, hay 6 clases de gente y puede añadirse una más, que Dios no puede soportar. La gente orgullosa. Dice la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. Y en otras versiones dice diferente. En su versión va a decir diferente. Pero en esta versión dice la gente orgullosa. Eso no lo soporta Dios. ¿Por qué? Porque le digo que el orgullo lo que hace es que hace a una persona que se piensa que es autosuficiente, que no necesita de nadie. Y esos son los orgullosos, hermano, que piensan que no necesitan de nadie. El orgullo también, hermano, nos priva, hermano, de pedir ayuda. El orgullo, hermano, nos priva, hermano, de pedir consejo. El orgullo, hermano, nos priva de recibir. Y es que mire, hermano, la verdad yo no quiero hablar de nadie, y esa no es mi intención. Pero por orgullo, hermano, no arrebatamos la bendición. Por orgullo. Porque le digo, pudiera ser que nosotros pensemos que no tenemos orgullo, pero sí hay orgullo. Necesitamos reconocer que sí necesitamos a Dios. Y cuando reconozcamos, hermano, Dios va a operar en nosotros. Porque le digo, por el orgullo a veces, hermano, uno se pierde de la bendición. Y Dios es fiel para bendecir a sus hijos. Dios es fiel para darle a sus hijos. El asunto es de que el orgullo priva esas bendiciones. Y Dios lo quiere bendecir. Dios, hermano, lo quiere bendecir. Dios nos quiere restaurar. Dios nos quiere dar. Dígale al que tiene ahí a la par, Dios te quiere bendecir. Dios es el más interesado, hermano. Porque dice la Biblia, hermano, que Dios, cuando Dios saca al pueblo de Israel, dice la Biblia que Dios estaba al cuidado de ellos. El asunto está, hermano, de que ellos, mire, se volvieron, pero bien tremendo. No le creían, se quejaban, era un montón de cosas, pero dice la Biblia que eso que pasó con ellos, dice que nos debe de servir ejemplo para nosotros. Para que no pase lo que les pasó a ellos, que no nos pase a nosotros. Miren, aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 21:2 dice así, dice, todo el mundo cree hacer lo mejor, oiga, todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones.
Mas dice, más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Más que recibir ofrendas y sacrificios, Dios prefiere que se haga justicia y que se practique la honradez. Hay tres cosas que son pecado: ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. Hay tres cosas que son pecado, o sea que el orgullo es pecado. El orgullo es un pecado que está bien escondido. El orgullo es un pecado, hermano, que está bien arraigado ahí. Por eso es necesario, hermano, sacarlo. Por eso es necesario, hermano, sacarlo de ahí. Por eso dice que nosotros, por eso también la Escritura dice que nosotros miremos que no brote ninguna raíz de amargura. Entonces tenemos que ver que también el orgullo, hermano, no nos prive de la bendición de Dios, sino despojarnos. Que cuando veamos, hermano, que hay orgullo, que Dios nos revele que hay un problema ahí. Amén. Entonces fíjese lo que dice acá en el libro de Lucas. En el libro de Lucas, en el capítulo 5:30 dice: y los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad. Y por eso yo le comencé diciendo que a veces piensa uno que está uno sano, pero en realidad no está uno sano. Porque le cuento esto en mi testimonio, porque yo pensaba que estaba sano, pero en realidad no, hermano. Y la cosa es de que yo me daba libertad de comer allá y comer para allá y no tenía que hacer eso. Y ese es el asunto, de que uno piensa, ese es el orgullo, de que se da uno ciertas libertades pensando. Por ejemplo, hay quienes piensan, hermano, que ya llegaron a un nivel de espiritualidad, que dicen, ya no es necesario que yo me congregue. Yo ya soy, ya deberían de darme las alas para irme volando, pero no es así. Se necesita más. Eso es orgullo, pensar que no necesitamos de Dios. Amén. Entonces fíjese lo que dice aquí en el libro de los Salmos, porque fíjese que el rey David le decía al Señor que le escudriñara el corazón. Dice: escudriña mi corazón. En el libro de los Salmos 139 dice así, 139:23, dice: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si en mí hay camino malo, y guíame en el camino eterno. Escudriñame, oh Dios. ¿Y será que cuando nosotros estamos con el Señor le pedimos que nos escudriñe? Porque le decía: mira si hay un camino malo en mí, mira si hay una intención, en otras palabras, mira si hay intenciones malas en mí. Escudriñame. Por eso le digo, hermano, que nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé esa revelación, ese entendimiento para poder ver nuestra condición. Porque le digo, el orgullo se esconde, está bien escondido. Entonces fíjese lo que dice acá en el libro de los Salmos, en el capítulo 2:11, dice así. Dice: adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Adorar al Señor con reverencia. Adorar al Señor con reverencia. Y el orgullo nos priva de esa adoración. El orgullo, hermano, nos quita, hermano, nos estorba para tener esa reverencia delante de Dios. Porque mire, me venía a mí a la mente, cuando yo estaba estudiando este tema, digo, ¿cómo es posible
y eso se lo he dicho en otras ocasiones, ¿cómo es posible, hermano, de que cuando nosotros estábamos, hermano, siendo enseñados de otra manera, cómo es posible, hermano, que uno tenía eso de humillarse o de postrarse delante de una imagen? O sea, ¿cómo es posible, hermano, de que nosotros antes sí lo hacíamos y que ahora no podamos hacer eso? No podamos doblar rodillas delante de Dios. ¿Cómo es posible de que no podamos levantar las manos delante de Dios? ¿Cómo es posible, hermano, de que no tengamos esa reverencia? Porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están, ahí está el Señor. Si se congregan en su nombre, dice que Él es fiel para estar ahí. Entonces yo creo, hermano, que Dios está en medio de su pueblo. Yo creo que Dios habita en medio de sus alabanzas. El asunto está de que el orgullo nos priva. Y pudiera ser que alguien diga, yo no soy orgulloso. Que Dios, hermano, tenga misericordia de nosotros. Porque dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Por eso le digo que Dios nos quiere bendecir. El asunto está, hermano, de que necesitamos que Dios trabaje ese orgullo. Que Dios, hermano, arranque ese orgullo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser bendecidos por medio de la alabanza y de la adoración. Porque dice la Biblia que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y la adoración también encierra, hermano, la obediencia. La adoración encierra la obediencia. Entonces por eso dice, hermano, aquí adorar al Señor con reverencia. El orgullo, hermano, quita la reverencia a Dios. Estorba para que uno tenga reverencia. Dice, alegraos con temblor. Realmente Dios es fiel. Y Dios, hermano, habita en medio de sus alabanzas. Amén. Entonces fíjese lo que dice acá en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8 y en el versículo 1, dice, todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, hablándole el Señor al pueblo de Israel, dice, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Dice, oiga lo que dice acá, yo se lo puse en diferente color. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Oiga, en el 3, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Entonces aquí le dice, yo te llevé por el desierto para ver qué había en tu corazón. Es por eso que a veces Dios permite que nos pasen cosas para que uno sepa lo que hay en nuestro corazón. Por eso, hermano, yo le contaba este testimonio porque le digo, yo pensaba que yo estaba, que sanamente estaba bien, pero en realidad no es, la realidad era otra. Por eso Dios permite que pase, por eso le dice, yo te llevé por el desierto para que te dieras cuenta de lo que había ahí en tu corazón. Para que te dieras cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino que de la palabra. Y eso es lo que nosotros necesitamos darnos cuenta. De que tenemos necesidad de Dios, de que necesitamos ser alimentados por el Señor. Por eso le digo que a veces el orgullo nos priva de que Dios nos dé, cuando Dios está ahí para darnos. Y es porque, es que mire, en la versión en la que en la que leímos, dice ahí en el libro de Proverbios, en el primer donde dice que Dios aborrece a los hombres orgullosos, dice que Dios aborrece los ojos altivos, en otra versión. ¿Por qué? Porque el orgullo te hace ver las cosas diferentes.
El orgullo, hermano, hace ver a los demás, hermano, como poca cosa, como menores que él. Si alguien está orgulloso, ese que está orgulloso, hermano, el orgullo lo hace ver que este que está ahí es menor que él. Déjele, pongo un ejemplo. Por ejemplo, pudiera ser que alguien que tenga orgullo y diga, no, hoy va a estar aquel, mejor no voy. Hoy está él, mejor no escucho. Hoy él está, mira, está ministrando, mejor no. Eso es orgullo. Y no recibe bendición. Yo, hermano, he escuchado, mire, yo he escuchado, y eso, hermano, no sé si ayuda o no sé, pero yo he escuchado, hermano, que ha habido casos en los que se dice, no, ese es bien gritón, no me gusta porque es bien gritón. Ese no me gusta porque es bien así, ese no me gusta por eso y por aquello. Hay orgullo ahí. La palabra es la que nos va a dar el alimento que necesitamos. La palabra es la que nos va a liberar, no el hombre. La palabra de Dios, que es viva y eficaz. Pero la cosa es que por el orgullo uno ve la condición. Uno ve los errores de los demás, pero no ve uno sus propios errores. El orgullo, hermano, hace ver que aquel necesita, aquel tiene muchos errores, pero yo no. Y no es así. Hay un caso en el que dice que dos subieron a orar. Y le dice uno, mira, te doy gracias porque yo no soy como este. Yo hago esto, yo hago aquello. Pero dice que el otro hermano dice que reconoció su condición delante de Dios y que le dijo, Señor, yo soy pecador, sé propicio. Y dice la Biblia que este hombre que reconoció su condición, dice que fue justificado. ¿Por qué? Porque el otro se enalteció por el orgullo que había en él. Porque lo miraba como poca cosa. Lo miraba menos que él. Y eso es el orgullo que hace que uno vea a los demás como menores. Cuando en realidad, hermano, todos somos iguales delante de Dios. Por eso le digo, hermano, que necesitamos pedirle a Dios que nos revele nuestra condición. Si hay orgullo en nosotros, hermano, que Dios lo saque. Que Dios, hermano, nos libere del orgullo. Mire, le voy a dar unos ejemplos. Le voy a dar unos ejemplos que tengo aquí, hermano, y que aquí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26 y 16, ahí en Crónicas, si me acompaña Crónicas, y aquí habla, hermano, del rey Usías. Y permítame un momentito, dice la Biblia, hermano, si usted comienza leyendo ese capítulo del libro ahí de Crónicas, dice que el rey Usías comenzó a reinar desde los 16 años. Y parece que reinó 53 años, si no me equivoco, 52 o 53, algo así. Dice la Biblia, hermano, que este rey se hizo poderoso. Se hizo poderoso y dice la Biblia, hermano, que este rey, hermano, buscaba a Dios. Buscaba a Dios, hermano, de todo corazón. Pero, y entonces ahí hermano, comienza hablando de él que era un rey, hermano, que buscaba a Dios, era un rey, hermano, que Dios lo ayudó, que Dios lo respaldó. Pero fíjese entonces este hombre se sintió tan fuerte, hermano, que se enorgulleció su corazón. Y el orgullo lo trajo al fracaso. Por el orgullo fracasó este rey. Mire lo que dice acá, en el libro de 26 de Segunda de Crónicas 26, 16 dice así. Dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. O sea que el orgullo puede llegar, hermano, puede llevar a obrar corruptamente. El orgullo puede volver a la persona incorrupta.
Y dice que obró, hermano, corruptamente. Y dice que porque este rey, hermano, era poderoso. Si usted lee la escritura, dice que este hombre era un hombre poderoso, rico. Era un rey rico y poderoso. Entonces dice que se enorgulleció. Dice que obró corruptamente y dice, y fue infiel al Señor su Dios. O sea que el orgullo hace infiel, te vuelve infiel al Señor. Es por eso que necesitamos despojarnos del orgullo. Porque si no, hermano, el orgullo puede apoderarse y pensar que no hay necesidad de Dios. Pensar, hermano, que todo lo que tengo lo tengo por mí mismo. Y no es así. Por eso la Escritura dice que todo es de Dios. Todo. Todo. Estamos solo de paso. Cuando uno lee el libro de Eclesiastés, lo deja uno así, mire, como, ¿qué hago? Porque el libro de Eclesiastés habla de la vanidad. Y ahí que el hombre es vano y que la riqueza se habla y se queda uno así como, ¿y qué hago, Señor? Pero después termina diciendo, disfruta lo que Dios te ha dado. Disfrútalo. Teme a Dios y disfruta lo que Dios te ha dado. Entonces, hermano, disfrutemos lo que Dios nos ha dado. Vamos solo de paso. Por eso le digo, si usted puede comprarse una casa, cómpresela, hermano. Si eso no le va a traer afán, si eso no le va a traer ansiedad, como lo decía la profecía, si eso no le va a traer preocupaciones, cómpresela. La cosa es que a veces uno se afana tanto que sí hay preocupaciones. Y hay, hermano, estrés. Y entre otras cosas, hay ansiedad. Y todo lo que hay en el mundo. De que a veces no pide uno la guianza de Dios. Por eso le digo que el orgullo priva de pedir consejo. Si uno pidiera consejo, si uno buscara el consejo de Dios, sería diferente la cosa. Sería diferente. La cosa es que le digo, uno no busca el consejo, pero ¿por qué? Porque hay orgullo. Entonces fíjese lo que dice aquí. Dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Dice, entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, oiga, y se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor. Porque has sido infiel y no recibirás honra. Tanto fue enorgullecido el corazón de este rey, hermano, que dice que no fue honrado. Y dice que eso lo llevó a ser infiel delante de Dios. Por eso hay que tener cuidado, hermano, cuando uno tiene posesiones. Cuando uno tiene posesiones hay que tener cuidado, hermano. Porque le digo, puede entrar el orgullo y puede pasar. Por eso yo le puse este ejemplo, porque dice que eso lo llevó a ser infiel y obrar corruptamente. Entonces fíjese lo que dice en Proverbios. En el libro de los Proverbios 8:12 dice así. Dice, el orgullo acaba en fracaso. La honra comienza con la humildad. Si a este hombre, hermano, porque a este hombre le dijeron, no entres. Lo trataron de impedir. Pero dice que ya se había enorgullecido su corazón, que él dijo, no, yo puedo. Yo soy el rey. Como a veces uno dice, no, si yo soy quien soy, no me parezco a nadie. Y este hombre lo trataron de impedir a que entrara. Pero tanto fue el orgullo que dijo, no, yo voy a entrar.
¿Y qué pasó? Que terminó siendo humillado. Terminó en fracaso, hermano. Pero si este hombre se hubiera humillado y hubiera dicho, ok, está bien, no entro, hubiera sido otra la situación de este rey. Hubiera terminado de otra manera. Por eso es necesario la humildad. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos de vestirnos con humildad, que debemos de poseer un espíritu humilde. Porque si no, porque mire, si no hay humildad, no hay obediencia. Y yo les comentaba a los hermanos allá en Parlier y les decía, hermano, cuando nuestros hijos nos obedecen, ¿a poco no se pone uno contento? ¿O quién quiere que su hijo no le obedezca? Nadie. Así Dios, hermano, Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Nadie se alegra porque su hijo no le obedece. Al contrario, uno se molesta, uno se enoja. Y le digo, y a veces cuando uno les dice, hey, ve a hacer esto, yo no. Y uno se molesta. Pero cuando hay humildad, ok, yo voy. Hay agrado. Y Dios quiere agradarse de nosotros. Dios quiere, porque dice la Biblia que Dios se agrada, hermano, de la obediencia, más que del sacrificio. Amén. Entonces fíjese lo que dice acá, y le voy a dar otro ejemplo. En el libro de Ezequías, en el capítulo, en segunda de Crónicas, que acabamos de leer Proverbios, y estábamos también en Crónicas, segunda de Crónicas 32-24, hablando de Ezequías, y aquí, perdón, de Usías, en Crónicas 26-16. Y aquí en segunda de Crónicas 32-24, también hay otro ejemplo de otro rey, hermano, que dice en 32-24, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al Señor, y el Señor le habló y le dio una señal. Dice, mas Ezequías no correspondió al bien que había recibido, porque su corazón era orgulloso, por tanto la ira vino sobre él y sobre Judá y sobre Jerusalén. En otra versión dice, mas Ezequías no dio gracias. Y si usted lee, hermano, el contexto aquí en este capítulo, dice, hermano, que se levantó el rey déjeme buscarlo, déjeme ver si lo puse aquí. El rey de Asiria, parece que es el rey de Asiria, si alguien me ayuda, ahí en segunda de Crónicas 32-24. Si es el rey de Asiria, ¿verdad, hermanos? Si me ayudan, por favor. El rey de Asiria. Aquí dice, hermano, que si usted lee el contexto, dice que se levantó un enemigo. Si es el rey de Asiria, ¿verdad? En el principio comienza hablando ahí del enemigo de Asirio, ¿verdad? De Asiria, pues. Pero el rey de Asiria, ¿verdad? Ok. Mire, ahí dice, hermano, que se levantó este enemigo, y dice que este enemigo, hermano, lo quiso intimidar. Y dice la Biblia, hermano, que le dijo al pueblo, no le hagan caso a Usías. No le hagan, a Ezequías. No le hagan caso, los está engañando. Los está engañando. Dice, si los otros dioses no pudieron librar a los que yo he vencido, no los pudieron librar, menos su Dios los va a librar. No hagan caso. Y dice, hermano, que este rey trató de meterles temor, de humillarlos. Pero, hermano, si usted ve ahí, dice que, si usted léalo, hermano, ese capítulo. Dice ahí, hermano, que ellos se apoyaron en Dios. Y Dios los libró de ese enemigo. Porque dice la Biblia, hermano, que Dios dice que hirió a los más fuertes de ese ejército. Dice que mandó un ángel a herir a los más fuertes de ese ejército. Y dice que regresó humillado ese rey.
Entonces, hermano, este rey, Ezequías, dice que se enferma, cayó enfermo y dice que Dios lo sana. Y ciertamente Dios nos ha sanado de muchas cosas. Pero por orgullo a veces, hermano, no damos gracias. Porque hay un pasaje donde dice que Dios sanó a 10 leprosos y dice que nomás uno, no me acuerdo si uno o dos, si usted me ayuda, uno, fíjese, uno regresó a dar gracias. Por eso hay que tener cuidado con el orgullo. Y este rey dice que se llenó de orgullo porque también era un rey poderoso. Dice que fue un rey poderoso. Usted lee ahí, hermano, ese capítulo y dice que era un rey muy poderoso. Y dice que eso, hermano, lo llenó de orgullo, que se olvidó de dar gracias. El orgullo lleva a ser ingrato, hermano, a ser malagradecido. Por eso hay que tener cuidado con el orgullo. Oiga lo que dice más adelante, en el 32:26. Dice, pero después Ezequías humilló el orgullo de su corazón. Oiga, dice, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Dice, y tenía Ezequías inmensas riquezas y honores, y hizo para sí depósitos para plata, oro, piedras preciosas. Ezequías después humilló su orgullo. Y dice que Dios, hermano, le dio bendición. Lo enriqueció. Dios enriqueció a este hombre. ¿Por qué? Porque se humilló, porque, hermano, reconoció que, como, perdóneme este lenguaje, la regó. Reconoció que la había regado. Se humilla. Y dice que eso, hermano, el humillarse, dice, hermano, que detuvo la ira de Dios. El ser humilde, hermano, porque de verdad, hermano, el que uno sea humilde, eso detiene la ira. Porque nosotros, hermano, que trabajamos y que nos mande decir el patrón, haga esto, no, yo no, vaya usted. Hermano, ¿usted cree que el patrón va a estar contento? Va a decir, no traigo una vara para darte ahorita. Pero cuando uno es humilde, hermano, eso trae gozo, trae paz. Porque dice que cuando él se humilló, la ira de Dios se detuvo. Entonces necesitamos la humildad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces fíjese lo que dice acá, en el libro de Isaías, hablando de ese enemigo, del enemigo de Asiria. Asiria, ¿verdad? Le dije. Dice, en el libro de Isaías 10:11 dice, como hice a Samaria y a sus ídolos, hablando el Señor, ¿no haré así también a Jerusalén y a sus imágenes? Dice, y sucederá que cuando el Señor haya terminado, ahí habla de restauración, hermanos, si usted lee todo el capítulo, porque pues sería mucho para ponérselo ahí, pero lea también este capítulo y habla de restauración. Dice, en el libro de Isaías 10:12 dice, y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, dirá, castigaré el fruto del corazón del orgulloso del rey de Asiria. Y dice, y la ostentación de su altivez. Porque este rey, hermano, era orgulloso. Porque dice que cuando vemos cuando vemos aquí, hermano, en el libro de Segunda de Crónicas 32:24, dice que le mandó cartas a este rey y le dijo, tu Dios no va a poder librarte de mi mano. Porque él pensaba, hermano, que él las podía. Dice, los otros dioses no han librado a los otros pueblos de mi mano. Dice, ni tu Dios te va a librar. Era un hombre orgulloso. Pero acá, hermano, dice la Biblia que Dios dice, y sucederá que cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén dirá, castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su altivez.
O sea que el orgullo, hermano, da fruto. Ese es el problema. Que el orgullo da fruto, hermano. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que tener el fruto del Espíritu, donde hay gozo, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre y todo lo que usted ya sabe. Amén. Pero esa es la cosa, hermano, que dijo, que el Señor le dice, voy a terminar con este orgullo que hay en este hombre. El fruto del orgullo lo voy a terminar. ¿Por qué? Porque pensaba, hermano, que nomás era él. Y ese es el asunto que le digo, que el orgullo te lleva al fracaso. Es por eso que necesitamos vestirnos de humildad. Mire, aquí en lo que le he venido diciendo, dice en el libro ahí déjeme leerle más, en el libro de Isaías 10:13 dice, porque ha dicho, con el poder de mi mano lo hice y con mi sabiduría, pues tengo entendimiento, hablando el rey Asiria, y tengo entendimiento, quité las fronteras de sus pueblos, saqué sus tesoros y como hombre fuerte abatí a sus habitantes, hablando del rey asirio, porque él había dicho, dice, porque había dicho, con el poder de mi mano lo hice. Por eso le digo que hay que tener cuidado cuando uno tiene posesiones, porque pudiera ser que diga uno, yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Cuando dice la Biblia, y hay un salmo donde dice la Biblia, yo creo que usted lo ha leído, donde dice, les quitas el aliento y perecen. Hay otro pasaje donde dice, la vida del hombre es como la niebla. Porque en realidad a veces ve uno la niebla y de repente dice uno, pues que no había neblina. Es que la vida va así, se va así. Por eso, hermano, necesitamos vestirnos de humildad. Amén. Entonces aquí en Segunda de Crónicas 32:20 dice aquí que no se lo puse ahí, hermano, pero quiero leérselo. En Segunda de Crónicas 32:20, si usted me acompaña, dice, pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto y clamaron al cielo de lo que le dije, de que Dios había, dice, y el Señor envió un ángel que destruyó a todos los guerreros valientes, comandantes y jefes en el campamento del rey de Asiria, dice, y así regresó avergonzado a su propia tierra. Porque le digo, él se creía que Dios, porque le dijo, tu Dios no te va a librar. Cuando vemos que solo hay un Dios que nos puede librar de todo. Nuestro Dios nos puede librar de nuestros enemigos. No hay nada que se interponga ante Dios. Y dice aquí, hermano, que él manda un ángel y dice el Señor envió un ángel que destruyó a todos los guerreros valientes, comandantes y jefes en el campamento del rey de Asiria y regresó avergonzado a su propia tierra. Dice, y cuando había entrado al templo de su Dios, oiga, algunos de sus propios, dice, y algunos de sus propios hijos lo mataron ahí a espada. Así terminó este rey. Sus propios hijos lo mataron. Porque se enalteció. El orgullo lo enalteció. El orgullo, hermano, se le metió ahí en su corazón que hasta dio fruto. Pero llega Dios y dice, no, aquí voy a acabar con esto. Amén. Entonces, Dios quiere quitar todo orgullo. Dice, en Colosenses 3:23 dice así, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, oiga, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Y todo lo que hagáis, hacerlo como para Dios. Porque yo le decía, hermano, que hay un pasaje, creo que es ahí mismo. Yo les decía que hay un pasaje donde dice que nosotros los que trabajamos, dice que trabajemos como para el Señor. Y
Y yo les decía a mis hermanos allá, le digo, en realidad si yo me pongo a ver, a veces yo no trabajo como para el Señor. O sea, hablando secular, en el trabajo secular. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos trabajar como para Dios. ¿Cuánto más en la obra de Dios? Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos, hermanos, sirviéndole a Él. Sirviéndole a Él. Porque a veces, hermano, uno hace cosas y dice uno, no, ahí no dan gracias, ahí esto, ahí aquello. Eso es orgullo. No, que ahí, que allá y que para acá. No, eso es orgullo, hermano. Que mejor me voy. Eso es orgullo. Que porque ahí esto, que porque ahí aquello. Por eso le digo que el orgullo, hermano, te deja, te lleva a ver el error de los demás. Cuando la condición es otra. Mire, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 15, 32 dice, el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, mas el que escucha las reprensiones adquiere entendimiento. El temor del Señor es instrucción de sabiduría, y antes de la gloria está la humildad. Antes de la gloria está la humildad. Por eso le decía que si este rey, hermano, hubiera sido humilde y hubiera reconocido, hermano, su condición delante de Dios, se hubiera detenido, hermano, a querer quemar incienso delante de Dios. Pero el orgullo lo llevó al fracaso. Y ya con esto, hermano, voy terminando, porque fíjese que aquí en el libro de Isaías, que me faltan muchas diapositivas, pero quiero mostrarle otra, hermano, donde habla del Señor. Dice en el libro de Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Dice, habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, dice, habito en lo alto y santo, dice, también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. O sea que en la condición, hermano, de humildad, Dios te va a vivificar. Dios te va a vivificar. Y dice que Él habita con los humildes. Y hay un pasaje donde dice que el orgulloso lo ve de lejos. Por eso es necesario vestirnos de humildad. Mire, con hay muchas. Tengo otras diapositivas, pero con esto termino, hermano, donde dice, en el libro de Filipenses 2:1 dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados en un mismo propósito. No hagáis, dicen, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, que él siendo igual a Dios no se consideró a sí mismo, sino que se despojó y se humilló. El asunto es de que cuesta humillarse. Cuesta humillarse. Y le digo, y el orgullo nos lleva a la persona, hermano, a hacerlo sentir mayor que el otro, cuando la Biblia dice lo contrario. Cuando la Escritura nos dice lo contrario. En el libro de Mateo dice, hermano, que nosotros debemos de aprender del Señor, que es manso y humilde de corazón. Que debemos aprender de Él. Dice, tomad mi yugo y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Porque en la humildad está la obediencia. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y que el Señor nos ayude, hermanos. Y termino con esta cita.
En el libro de Mateo 11:29 dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. De eso hablaba la profecía. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. Porque le digo, Dios nos sacó, hermano, del mundo. Y en el mundo hubo muchas cosas, hermano, que todavía nos vienen persiguiendo, que todavía están ahí. Y Dios quiere limpiarnos de todo. Dios quiere santificarnos, hermano, de todo. Dios quiere consagrarnos para Él. Dios quiere, hermano, que aprendamos obediencia, que seamos obedientes. Porque le digo, ¿qué padre no se alegra cuando su hijo le es obediente? Padre, te doy gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, que nos ayudes, Padre, a reconocer, Señor, si hay orgullo en nosotros. Que el orgullo, Señor, no nos prive de la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros. Que el orgullo, Señor, no nos prive de la dádiva que tú tienes para nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos, Señor, desarraigar toda clase de orgullo, toda falsa humildad, Señor, toda falsa apariencia, Padre, de piedad. Que podamos, Padre, despojarnos, Señor, de todo estorbo, de todo lo que nos estorba, Señor, ser obedientes. Sujetarnos, Señor, Padre Santo, a tu autoridad, Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, para que nos auxilies en estos días. En estos días, Señor, que Padre Santo, mucho pueblo se ha enfriado. En estos días, Señor, en que muchos piensan, Señor, que están bien así en la manera en la que están viviendo, cuando es necesario buscarte más, cuando es necesario acercarnos a ti. Porque ciertamente, Señor, tú quieres que nos acerquemos a ti, Padre. Ciertamente tú quieres que nos volvamos a ti de todo corazón, Padre. Así como, Padre Santo, les insistías a aquellos de tu pueblo que se volvieran a ti. Así hoy, Padre Santo, tú nos estás insistiendo que nos volvamos a ti. Que cada uno de nosotros, Señor, nos volvamos a ti de todo corazón. Con un corazón humilde, con un corazón sincero, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, Padre. Para que tú nos reveles, Señor, ese orgullo que hay todavía. Para que tú saques ese orgullo, Padre. Para que nosotros nos despojemos de este orgullo, Señor, que hay. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Ese orgullo que tú no has puesto. Porque lo tuyo es lo mejor. Porque de ti viene toda dádiva. Y todo don perfecto, lo mejor viene de ti. Lo mejor viene de ti, Padre Santo. Danos espíritu de humildad, Señor. Danos espíritu de humildad en el nombre de Cristo Jesús. Para que en todo momento, Señor, aprendamos a sujetarnos. Aprendamos a ser obedientes. Aprendamos a ser fieles, Señor, a tus mandamientos. Danos espíritu de humildad, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Auxílianos, por favor, Padre, te lo pedimos. Y te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias por el consejo de tu santa palabra. Te damos gracias, Padre, porque nos has hecho partícipes de este llamamiento. Te damos gracias, Padre, porque ahora podemos decirte confiadamente, Padre. Ahora podemos llamarte Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos de todo engaño. En el nombre de Cristo Jesús. Líbranos de toda altivez. Líbranos, Señor, de toda altivez en el nombre de Cristo Jesús. Líbranos, Señor, de ser duros de cerviz. En el glorioso nombre de Cristo. Te damos a ti la gloria. Te damos a ti la honra, Señor, en el santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y también, hermano, quisiera